Buen día. A continuación presento los resultados de la investigación Formación Pedagógica Crítica del docente universitario en materia de derechos humanos para establecer los aportes para la construcción de criterios en más de un pensamiento de decolonización educativa. Quien habla para ustedes, Julián Augusto Ambrosio Rincón, participante del postdoctorado en Filosofía Educativa Nuestra-Americana y Caribeña de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barán. Esta investigación está estructurada en 8 capítulos y el contexto de la realidad es importante iniciarlo estableciendo que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como uno de sus derechos fundamentales el derecho a la educación, y para que esa educación se desarrolle de manera efectiva, entonces debe tener características de calidad, y esa calidad está conformada, en primer lugar, y en uno de sus elementos más importantes, en la formación de un docente integral. Y esas las instituciones educativas de educación universitaria, entonces son las llamadas a promocionar y difundir esa formación integral del docente. Pero la realidad de los docentes del Centro de Formación Táchira de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es que la actual práctica que ellos desarrollan pareciera que no tuviese esas características de criterios formativos del docente en el marco de un pensamiento de decolonización educativa, basado en una realidad presente de todo un sistema educativo que reviste características de deficiencia, de falta de interés del docente y de inadecuada formación. Por lo tanto, las universidades, aunque desean establecer un importante rol en la emancipación del conocimiento y en la construcción y consolidación de una sociedad democrática, es importante que destaquen el valor que se le debe dar al educador como parte de ese proceso de formación pedagógica crítica. En las actuales circunstancias, entonces, presumiblemente, no ha sido preparado el docente en materia de formación pedagógica en ese marco de pensamiento de decolonización educativa. Es evidente, entonces, los esfuerzos realizados y para revertir esta situación se requiere la intervención bajo aporte para la construcción de esos criterios. Surgen allí una serie de interrogantes y a partir de esas interrogantes se establece el propósito de la investigación en general, los aportes para la construcción de criterios de identificación y selección de estrategias de formación docente en materia de derechos humanos mediante un pensamiento emancipador nuestroamericano y caribeño en el contexto de la educación decolonizadora en el centro de formación objeto de estudio. Bajo esos propósitos, allí tenemos entonces los objetivos específicos que se plantearon a lo largo del proceso investigativo. La investigación se desarrolló en este centro de formación bajo la línea de investigación Educación, Decolonialidad e Interculturalidad de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barán, para el diseño, producción e intercambio de nuevas estrategias de intervención en los espacios educativos y el pleno reconocimiento y protección de la dignidad protagónica de la comunidad de docentes en este proceso de decolonización educativa. El marco referencial que sustenta la investigación, tenemos aportes de Vygotsky en cuanto a la teoría de que es el sujeto el que debe apropiarse del conocimiento bajo características de corrientes epistemológicas como el constructivismo para la formación del conocimiento del ser humano, y la teoría de la complejidad de Morán, que establece y habla del desafío intelectual como espacio de construcción de saberes, como una realidad compleja, un asunto complejo en la búsqueda de la formación del docente para promover la práctica diaria y reflexiva mediante un pensamiento holístico y sistémico. El marco conceptual de la investigación está conformada en la temática de formación de derechos humanos, que se establece como toda actividad de aprendizaje y de enseñanza y de información para el desarrollo de una práctica educativa que se funde en el reconocimiento, la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Por lo tanto, es una necesidad de formación del docente que incluya dentro de su conocimiento instrumentos normativos, dimensiones jurídicas y humanas que establezcan entonces este proceso y esta capacidad de desarrollo del conocimiento. La base legal está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y diferentes leyes que establecen entonces la enseñanza y la investigación del personal docente y de investigación. Aquí tenemos entonces las categorías de análisis establecidas dentro del proceso investigativo
y el camino metodológico. El método utilizado está bajo un enfoque de naturaleza cualitativa y bajo una posición epistémica de participación y de diálogo de saberes que conforma el pragmatismo sociológico dentro de la propuesta de investigación acción participante. Allí tenemos entonces esa metodología que se cumple bajo varias fases de investigación que van desde el diagnóstico hasta una sistematización de la información. Allí tenemos como informantes claves entonces el conjunto de coordinadores y personal docente de la universidad bajo las técnicas de recolección de evidencias como es la observación y la entrevista para un proceso de triangulación, contraste y teorización de la información. Allí vamos a presentar ahora entonces cuáles fueron la recogida de la información y la manera como se interpretó, analizó y se confrontó la información derivada de la triangulación respectiva. Allí tenemos entonces una de sus categorías, las preguntas hechas al personal docente y entonces las respuestas emitidas por ellos en cuanto a interrogantes como si los docentes del área de formación sociopolítica de la universidad tenían acceso al conocimiento y a las prácticas vivenciales en materia de derechos humanos. Y en la subcategoría pedagogía, cuál sería la propuesta o aporte de la universidad en cuanto a la construcción de acciones para esa conformación de espacios colectivos de saberes y de discusión y de intercambio de experiencias. Esto permitió entonces interpretar, analizar y confrontar la información a través del proceso de triangulación entre la observación, la entrevista y las dinámicas establecidas en las discusiones grupales, que permitió la planificación de las acciones concertadas en un proceso participativo y de planificación con 5 actividades de reunión de personal docente. Allí tenemos entonces parte de las evidencias de las reuniones realizadas con los docentes que permitieron entonces ejecutar y evaluar las acciones de construcción de criterios de formación pedagógica crítica del docente universitario. De esta manera, entonces, se estableció los criterios de formación que se fundamentan en el profesor universitario. La universidad debe tener y debe ser generadora de conocimientos y el personal universitario debe reunir una serie de características basadas en la función que cumplen y de sus competencias específicas en cuanto a conocimientos, métodos, técnicas, estrategias, recursos didácticos y tecnológicos que debe desarrollar en su proceso de acción. Igualmente, la docencia universitaria entonces presenta una evolución y mejora de estrategia que debe establecerse bajo un proceso continuo mediante características de permanencia, de continuidad y de un contexto multidimensional en donde se establezcan entonces esos espacios colegiados para la práctica, la experiencia y el diseño de la formación continua que permita establecer criterios. Esos criterios entonces están establecidos en una serie de elementos que van desde la reflexión, el desarrollo de fortalezas, el repensar en la actividad educativa, identificar las herramientas a establecer en la práctica pedagógica, y esa propuesta debe estar fundamentada entonces en el paradigma constructivista, con la formación de manera dinámica y reconocer los aprendizajes significativos que permitan mayores políticas de revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y esa concepción de la práctica docente. Por lo tanto, debemos redimensionar el papel del docente bajo criterios de formación de un docente integral, donde se posicione una propuesta transformadora, pedagógica y de gestión de distintas expresiones en cuanto a conocimiento, pertinencia, eficacia, organización de talleres, materiales pedagógicos que reestructuren los procesos de formación de la práctica bajo un sujeto activo, constructor de su propia actuación, donde se propicie el cambio y la transformación. De esta manera, esa cultura de participación en la formación docente debe estar establecida por una serie de instrumentos y métodos de aprendizaje participativos y democráticos. De esta manera se sistematiza la investigación en que hemos desarrollado ese proceso de diagnóstico, de describir la práctica del docente, concertar ese proceso participativo y ejecutar la planificación de las acciones. Y como reflexión final, pues nos queda establecer que la enseñanza universitaria debe diseñarse e implementarse con nuevas maneras de educar,
donde el sujeto participativo, creativo y proactivo en esos procesos de enseñanza impulse la creación y difusión del saber, bajo profundas debilidades que se presentan en la actualidad. Entonces el docente debe fortalecerse y ampliar su competencia educativa con diseños de modelos pedagógicos adaptados a la práctica de apertura contextualizada con los procesos de formación continuo de un docente comprometido, profesional y transformador de la pedagogía, la didáctica y la mediación de los actos didácticos. De esta manera, entonces, estos son los resultados de la investigación Formación Pedagógica Crítica del Docente Universitario en materia de derechos humanos, como parte de los aportes para la construcción de criterios en el marco de un pensamiento de decolonización educativa. Muchas gracias.